Todo empieza en los pasillos de una escuela católica para varones, en la Australia de los años 70. Uniformes impecables, disciplina estricta, profesores que exigen respeto y silencio, y un ambiente donde la masculinidad es una regla escrita con fuego. Ahí conocemos a Timothy Conygrave, un chico de 16 años, sensible, curioso, con alma de artista. Uno de esos adolescentes que ya intuyen que no encajan del todo, pero todavía no saben por qué. A Tim le gusta el teatro, le gusta leer y le gusta observar, sobre todo a John Keileo, el capitán del equipo de fútbol australiano. El chico perfecto, guapo, atlético, respetado. El tipo de persona que parece tan fuera de su alcance que ni siquiera se atreve a mirarlo mucho rato. Pero algo pasa. Un cruce de miradas. Un momento fugaz en el que Tim cree ver algo en los ojos de John. No es burla, no es indiferencia, es interés. ¿O es su mente jugándole una broma cruel? Esa noche, Tim no puede dormir. Repite una y otra vez ese momento en su cabeza tratando de entender si lo imaginó, si fue real, o si simplemente está desesperado porque alguien alguna vez lo mire como él siente que merece ser mirado. Los días pasan y cada vez que se cruzan, John le sonríe. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero ahí está. Hasta que un día, en medio de una obra escolar, Tim da el paso más valiente de su vida. Le escribe una carta a John, sincera, nerviosa, hermosa en su torpeza, y se le entrega como si le estuviera dando el corazón en una caja de cartón. John la lee, y no huye, no lo insulta, no le pega, le responde. Y en esa respuesta, sin rodeos, sin adornos, está la semilla de algo que no va a ser fácil, pero que va a ser de verdad. Porque en un mundo que les dice que ese amor está mal, Tim y John van a descubrir que a veces lo más valiente no es amar, sino atreverse a decirlo en voz alta. Después de esa primera carta, las cosas entre Tim y John cambian. No de forma ruidosa, no con fuegos artificiales, sino con esa intensidad silenciosa que solo tienen los amores prohibidos. Empiezan a buscar excusas para pasar más tiempo juntos, trabajos en grupo, tardes en casa de un amigo, paseos sin destino, con las mochilas a la espalda y el corazón latiendo como un tambor desafinado. Sus manos se rozan por accidente, sus miradas se detienen un poco más de lo permitido. Y una tarde, por fin, el mundo se detiene. Tim y John se besan por primera vez. No hay música de fondo, no hay discursos románticos, solo el temblor de los cuerpos y el vértigo de saber que ya no hay vuelta atrás. Después del beso, Tim sonríe como si le faltara el aire. John baja la mirada, pero no se aparta, y en ese silencio que se forma entre los dos, nace una promesa muda. Esto es real, y vale la pena arriesgarse. Pero fuera de ese pequeño universo privado, el mundo sigue igual de frío. La escuela es un campo minado. Los profesores, los compañeros, incluso los padres, nadie podría entender lo que están viviendo. Así que deciden guardar el secreto. Juran protegerlo como si fuera un cristal muy fino, algo que, si se cae, no se rompe, se pulveriza. Durante un tiempo lo logran. Viven su amor a escondidas, en notas pasadas bajo la mesa, llamadas en la madrugada, caricias fugaces detrás de puertas cerradas. Y sí, es difícil, es injusto, pero también es hermoso, porque cada vez que están juntos, el mundo deja de doler. A veces, Tim se pregunta si esto puede durar, si de verdad es posible construir una vida en base al secreto. Pero cuando ve a John mirarle con esos ojos tan sinceros, la respuesta es siempre la misma. Sí, porque él lo vale todo. Los secretos, por más que uno los cuide, tienen fecha de vencimiento. Y el de Tim y John no tarda en explotar. Todo empieza con una carta que alguien encuentra. Una carta que no debía haber llegado a otras manos.
Y de repente, los susurros se convierten en preguntas y las preguntas en acusaciones. Primero son los profesores. La dirección del colegio llama a los padres. Tim y John se sientan separados, como si eso pudiera borrar lo que sienten. El ambiente es tenso, irrespirable. Y entonces llega el golpe más duro. Los padres de John. Católicos, tradicionales, implacables. El padre lo mira como si fuera un extraño, como si su propio hijo se hubiera convertido en una vergüenza que hay que ocultar. John intenta explicarse, pero no hay espacio para razones. Solo hay reglas, castigos, silencio. «Esto no es normal», dice su madre con voz temblorosa. «Estás confundido, es solo una fase». Pero él no está confundido, nunca lo estuvo. Y aunque las palabras de sus padres le duelen como cuchillos, hay algo que ya no puede negar. Lo que siente por Tim es amor. Del otro lado, Tim también enfrenta su batalla. Su familia es menos violenta, pero la incomodidad está en cada gesto, en cada mirada que evita cruzarse, en cada cambio de tema en la mesa. Aún así, ninguno de los dos quiere rendirse. Un día se ven a escondidas. Sentados en el césped de un parque sin poder tocarse, Tim le pregunta a John, «¿Tú aún quieres esto?». John no responde enseguida. Mira al cielo, respira hondo y dice, «Quiero lo que tenemos. No sé cómo, pero no quiero perderlo». En ese momento, a pesar de todo el rechazo, de las amenazas, del miedo, saben que el amor sigue vivo, y que si quieren protegerlo, tendrán que pelear más duro que nunca. Porque no se trata solo de estar juntos, se trata de elegirse, una y otra vez, incluso cuando el mundo entero te dice que no deberías. Después del escándalo, las aguas parecen calmarse, al menos en apariencia. Tim termina el colegio y se lanza a estudiar actuación en una universidad de Melbourne. John, en cambio, se queda en su ciudad, comienza fisioterapia y trata de llevar una vida normal. Y ahí empieza la otra gran prueba, la distancia. Kilómetros de separación, rutinas diferentes, amigos nuevos, tiempos que no coinciden. Pero aunque el cuerpo esté lejos, el corazón sigue atado. Tim se sumerge en el mundo del teatro, un lugar donde todo es más libre, más ruidoso, más vivo. Conoce gente nueva, explora cosas que antes no se permitía. Y sin embargo, cada vez que suena el teléfono y escucha la voz de John, todo lo demás se vuelve ruido de fondo, porque con él nada es actuación. John, por su parte, intenta mantenerse firme, estudia, entrena y aguanta las preguntas incómodas de su familia. No lo aprueban, pero mientras no se hable del tema, pueden fingir que no existe. Sus llamadas son sus salvavidas. Se cuentan el día, se ríen, se pelean, se extrañan. Y sobre todo, se prometen que esto, lo que tienen, no se va a romper. Que están juntos, aunque el mundo diga que no deberían. Pero el tiempo hace lo suyo. Y un día, sin querer, Tim se cruza con alguien. Un chico, una experiencia, una traición. No lo planea, no lo busca, pero ocurre. Y al día siguiente, la culpa le corcome por dentro. Le confiesa a John lo que pasó. No hay excusas, no hay rodeos. John guarda silencio al otro lado del teléfono. Y después de un rato, dice simplemente, «Gracias por decirme la verdad». Podría haberle gritado, podría haber colgado, pero no lo hace. Porque en el fondo, ambos saben que su amor no es perfecto. Nunca lo fue, pero sí es real. Y eso, para ellos, sigue valiendo la pena. Y en medio de todo eso, la vida siguió. Tim y John se mudaron juntos, vivieron como una pareja estable, incluso con la amenaza del VIH acechando como una sombra silenciosa en la puerta de su apartamento. Pero aunque intentaban hacer vida normal, el tiempo les tenía preparada una cuenta que ni el amor más grande podía evitar pagar. La salud de John empezó a deteriorarse. Primero fueron visitas esporádicas al médico, luego más análisis, luego internaciones. El virus estaba haciendo lo suyo y cada día se lo llevaba un poquito más. Tim, mientras tanto, se aferraba a él con uñas y dientes. No solo como pareja, sino como cuidador, como compañero de vida,
como la única persona que sabía en lo más profundo que ese amor que habían construido desde los 16 años no era algo común. Era de esos que te pasan una vez y ya. En una cena que te parte al medio, John le pide a Tim que lo peine. No hay palabras, solo el sonido de sus manos en el cabello, los ojos de Tim brillando y el rostro de John cada vez más delgado. Y cuando uno piensa que ya no puede llorar más, John le dice: «Me gustas incluso cuando sos malo». Como si estuvieran volviendo a esos primeros días, cuando un «me gustas» era el universo entero. Pero esto no es una historia de cuentos de hadas, es una historia de amor real, de las que duelen. Porque a pesar de todo el cuidado, de todo el amor y las promesas susurradas en hospitales, el cuerpo de John no aguantó. Se fue, tranquilo, en paz, con Tim al lado. Y sí, Tim quedó destrozado, como cualquiera lo estaría, pero no dejó que el dolor lo callara, todo lo contrario. Agarró su tristeza y la convirtió en palabras, en testimonio, en una memoria viva de lo que fue amar de verdad a otro hombre, en una época donde eso podía significar perderlo todo, incluso la vida. Después de la muerte de John, el mundo no volvió a ser el mismo para Tim, porque no era solo la ausencia física, era el silencio, ese vacío que queda cuando la persona con la que compartiste cada rincón de tu alma ya no está. Volver a su casa, ver su ropa, sus libros, su cepillo de dientes, todo se convirtió en un museo del dolor, pero también en un santuario de recuerdos. Tim intentó seguir con su vida, hizo teatro, dio clases, escribió, pero todo, absolutamente todo, le devolvía a John. A veces con ternura, a veces con una angustia que apretaba el pecho. En una escena demoledora, lo vemos ensayando una obra en la que uno de los personajes está enfermo. Y mientras dirige la escena, rompe en llanto, porque no era ficción, porque él ya había vivido eso, porque él ya había sostenido a su hombre en la peor de las despedidas. Pero a pesar del dolor, Tim no se quebró. Es más, se volvió más fuerte, y no porque el sufrimiento lo haya endurecido, sino porque decidió transformar su historia en una lección de amor, de dignidad, de lucha. Publicó su libro, el que da nombre a esta película, contando todo con una honestidad brutal, sin edulcorar, sin esconder, tal como lo vivió, tal como lo amó. Y gracias a eso, su historia con John cruzó fronteras, tocó miles de corazones y se convirtió en un faro para quienes alguna vez sintieron que su amor no era válido. Holding the Man no es solo una película, es un testimonio, un recordatorio de que el amor, cuando es real, puede con todo, incluso con la muerte. Al final, Holding the Man no trata solo sobre dos chicos que se enamoran en el colegio. Trata de resistir, de amar a pesar de los prejuicios, de sostenerse cuando todo a tu alrededor te empuja al abismo. Porque Tim y John no vivieron en una época fácil. Ser pareja, ser visibles, ser simplemente ellos ya era un acto de valentía diaria. Y aún así, eligieron el amor. La película, basada en la autobiografía de Timothy Conygrave, no se guarda nada. Nos muestra la adolescencia confundida, los años universitarios llenos de preguntas, los celos, las discusiones, la pasión, el sexo, la ternura, la enfermedad, el miedo y ese amor que sobrevive a todo, incluso al olvido. Y lo más hermoso es que Holding the Man no te pide lástima, te pide memoria, que no olvides, que recuerdes a John, que recuerdes a Tim, que recuerdes a todos los que murieron durante la epidemia del SIDA cuando el mundo prefería mirar hacia otro lado. Y sobre todo, que recuerdes que el amor no necesita permiso. La última escena es una puñalada suave. Tim caminando por la playa, solo, recordando a John. No hay palabras, solo el mar. Y una sensación profunda de que, aunque John ya no esté, el amor sigue ahí, sosteniéndolo, sosteniéndonos.